Pues 2020 pues, ha sido un año importante, ha sido un año difícil, ¿no?, en cuanto a la bolsa, pero todo lo contrario en cuanto a la autocartera, al valor de autocartera de las compañías del IBEX, ¿no? Pues las compañías han conseguido aportar valor al accionista y retribuir de alguna forma complementaria a lo que pues, es la retribución más común, más usual en España, que son los dividendos, ¿no? Las compañías, pues, obviamente, pues, han tenido que afrontar decisiones de prudencia, ¿no?, pero han conseguido pues, retribuir al accionista mediante la autocartera. Y los números pues, hablan por sí solos. Vemos cómo el valor de autocartera ha subido un 38,76%, pasando de 2.442 millones a 3.389 en 2020, lo que pues, en términos porcentuales respecto a la capitalización de las compañías hemos pasado del 0,40% al 0,63%. Los dos motivos más importantes a los que podemos atribuir esta subida son principalmente pues, la compra de acciones propias por parte de las compañías en un año pues, marcado por grandes caídas, situaciones de pánico, precios bajos y valoraciones pues, posiblemente atractivas, ¿no? Y se ha visto, ¿no?, cómo sobre todo en la segunda mitad del año 2020 y ya pues, en 2021 pues, las compañías se han alejado de los mínimos de la COVID, ¿no? Y en segundo lugar, también la amortización, ¿no?, la amortización de acciones, como también ha caído y se puede atribuir también gran parte de la subida de la autocartera. Las amortizaciones han caído un 27%, muy en línea pues, a la tónica general de Europa y Estados Unidos, así a nivel global. Y lo más interesante de las amortizaciones es que de las 11 operaciones que se realizaron en España en 2020, 10 se realizaron en la segunda mitad del año y 4 de estas pues, se realizaron en los últimos 2 meses del año, cuando ya teníamos noticias de la vacuna y los precios de las compañías ya se habían alejado mucho de los mínimos de marzo, ¿no? Lo podemos ver, pues, por ejemplo, con la principal operación de amortización del IBEX, con Iberdrola, que realizó una operación por valor de más de 2.200 millones en julio, cuando la compañía ya había llegado a máximos históricos. Por lo tanto, las compañías no solamente han optado por la prudencia, sino que además han aprovechado la coyuntura actual de los mercados, las situaciones de estrés, para aportar valor al accionista. Bueno, pues la tendencia general es de subidas, ¿no? Vemos cómo en 16 compañías de las 35 se ha conseguido subir el nivel de autocartera, en 6 se ha mantenido y solamente en 13 se ha descendido el nivel de autocartera. Y a nivel sectorial vemos que grandes sectores, de los sectores más importantes del selectivo, pues han tenido buenos comportamientos. Vemos, por ejemplo, el primer sector con las 2 compañías en el ranking, ¿no?, con ACS y ArcelorMittal, del sector materiales básicos, industria y construcción, pues vemos cómo han conseguido subir y mucho el nivel de autocartera, sobre todo ACS con un 7,91%, lo que destaca frente al límite legal de la CNMV del 10%. Otros sectores, como por ejemplo el sector energético, también ha conseguido presentar niveles de autocartera por encima del 1%. Otros sectores como el sector bancario, que ha sido un sector pues, interesante, no solamente por las caídas que hubieron en 2020, sino que también por las decisiones del BCE. Recordamos que el Consejo de Supervisión Bancaria del BCE decidió limitar la retribución vía dividendos para pues, una cuestión de prudencia, para absorber cualquier tipo de impacto que pudiera tener la COVID-19. Y así lo han hecho compañías como Sabadell, como Bankia, que han subido su nivel de autocartera por encima del 1%. Y finalmente, 2 compañías también destacar que son del sector farmacéutico y biotecnología, que fueron incluidas en el selectivo nacional en 2020, como son pues, Almirall y Farmamar, ¿no?, que también consiguieron subir significativamente el nivel de autocartera. Bueno, pues por numerosas razones, ¿no? Tiene muchos usos la autocartera. Uno de ellos, o el principal, ya lo hemos comentado, la retribución al accionista vía pues, compra de acciones propias o también pues, está muy relacionada también la amortización de acciones, ¿no?
recordamos que cuando se amortizan acciones, pues los accionistas pasan a tener un mayor porcentaje de los beneficios de la sociedad y, por lo tanto, no deja de ser una retribución. También se puede retribuir mediante la distribución de acciones propias vía dividendo, pero también se usa para generar y garantizar liquidez, sobre todo en situaciones que pueden pasar, ¿no?, en el mercado, como las que pasaron en 2020, pues, situaciones de estrés, de pánico. Otros usos que se pueden dar sería retribuir a empleados, retribuir a administradores, altos directivos y finalmente también como contrapartida de operaciones corporativas también se usa. Bueno, pues la comunicación está muy regulada y supervisada, básicamente para ir en línea con los objetivos que marca la CNMV, ¿no?, que serían pues, la transparencia, la garantización de la correcta formación de los precios, la protección al inversor, ¿no? Por lo tanto, la CNMV pues, se encarga de supervisar de manera estricta este tema, ¿no?, porque no quepa ninguna duda de que pudiera haber pues, un abuso de mercado o cualquier tipo de información privilegiada. Por lo tanto, pues, con normas muy marcadas y muy claras, como por ejemplo lo que hemos comentado antes del límite del 10% de nivel de autocartera de las compañías cotizadas frente, por ejemplo, a las compañías sociedades anónimas no cotizadas del 20%, o, por ejemplo, también que cuando una compañía adquiere pues un 1% o más de los derechos de voto de la sociedad en un acto o actos sucesivos, pues tiene que comunicar cualquier tipo de movimiento a la CNMV, ¿no? Por lo tanto, las compañías no solamente tienen una regulación estricta, sino que también saben perfectamente qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer.